Ría de Arousa, la Ría Grande. Pronto llegará a Vilasoán, uno de sus pueblos gallegos, con estrechas calles enfiladas al mar, con salitre en la memoria. Mi abuelo fue marinero en Villajuán toda la vida, mi padre, y bueno, ahora también por tradición pues seguimos también un poco nosotros y bueno, porque nos gusta el trabajo en el mar. Hoy domingo no es día de faena. Paseamos por Vilasoán con Manuel Tarrío. Desde hace 11 años es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, 170 socios. En general, todo el litoral, digamos que de Galicia y en el entorno de la comarca que está pegado al mar, depende mucho el sector comercio, el sector turístico, todo depende mucho del mar. O sea, mueve de que no tiene un primo marinero, pues tiene un sobrino, o sea, es raro que no te encuentres una familia donde no esté, digamos, de cierto modo implicado en el sector del mar. Hace algo más de un siglo, Vilasoán se integró en el municipio de Vilagarcía. Seguramente el pueblo vivió mejores tiempos, cuando atracaban más pesqueros en la pequeña dársena y algunas conserveras de postín empleaban a buena parte del vecindario. Pero nunca han dejado de ver en la ría a su mejor aliado. La ría hoy descansa. Mañana los pescadores vuelven a sus redes, los mejilloneros a las bateas, las mariscadoras a los arenales. Amanece el lunes, viene día de tormenta. Las mariscadoras de Vilasoán se disponen para la faena. Muy bien. Okay. ¿Vamos para aquí? Sí, para aquí. Mujeres encorvadas sobre la marea baja, escarbando en la arena. Una imagen de siglos en el litoral gallego, en la ría. Esta actividad ancestral, ligada al vaivén de las mareas, comenzó a regularse hace solo 2 décadas. Esto, la cofradía a la que pertenecemos, en este caso es Cofradía Virgen del Rosario de Vilasoán, es la que tiene la concesión de estas playas y nosotros estamos dentro de la cofradía con un permiso de explotación que nos concede la Xunta, que lo tenemos que renovar anualmente y por eso podemos trabajar aquí. Para los trabajos de marisqueo tenemos que cumplir el 70% de los días que se piden para mariscar, tenemos que cumplirlos, si no nos quedamos sin el permiso para el año siguiente. Comienzan hora y media antes de la bajamar y terminan hora y media después. Suelen mariscar entre 10 y 15 días al mes, nunca antes del amanecer ni después de las 6 de la tarde. En su tarea cuentan con el apoyo de la bióloga de la cofradía. Previo a la labor de marisqueo hay unas reuniones con las agrupaciones de mariscadores donde hablamos de la situación de cada una de las playas, cómo están a nivel productivo, producción de cada una de las especies. En función de eso, ellas toman una serie de decisiones de pues vamos a ir a este banco marisquero, vamos a extraer esta especie y vamos a poner estos cupos, siempre intentando no sobreexplotar el banco, sino mantener eso en cierto equilibrio. Mira, estas son japónicas, esta también, no importa el color. Cogen almejas, fundamentalmente la almeja japónica, la especie más fuerte, más abundante que la babosa o la fina, de mayor calidad pero más sensibles a las alteraciones de salinidad que causan las lluvias. La que mejor pagan es la almeja fina, pero también es difícil de encontrar porque también últimamente ha desaparecido bastante. Es la autóctona de Galicia. La japónica ahora mismo nos la están pagando sobre 8 euros, y entre 8 y 10 euros más o menos, dependiendo del tamaño. Esta es pequeña, y la almeja fina vale 20 y tantos, 30 y tantos, dependiendo del tamaño. Lo que pasa es que aquí ya está medio acabado. Ya veis que hay algún marisquito así ya muerto de tanta lluvia. Hay 58 mariscadoras a pie en Vilasoán, un oficio tradicionalmente ligado a las mujeres. Va para 3 décadas que Charo Patiño acude puntual a la bajamar. Esto afecta mucho a los huesos y es humedades que te están entrando constantemente. Tienes constantemente dolores de cabeza también, pero bueno, es gajes del oficio, es como en todos. En todos yo pienso que duele algo. ¿Cuánto podéis coger hoy? Hoy 8 kilos de japónica y 1 de berberecho. El berberecho común prácticamente ha desaparecido, afectado por la marceliosis. Se coge ahora otra especie mucho menos abundante y de menor valor comercial.
Un mazazo en la economía de estas mujeres que miman con esmero las riberas, que las limpian y las siembran de crías de molusco para que nunca niegue la ría su generosa cosecha. Que esto es una mina, hay que ayudar un poquito a la ría también, entre sementar, porque si sacas, si no, aunque limpias y aunque tal, tienes que ayudarlos. La ría de Arosa, igual que todas las rías bajas, son ecosistemas únicos en el mundo a nivel productivo, de donde se puede tener una gran rentabilidad. Siempre que consigamos tener un equilibrio para no llegar a un momento de sobreexplotarla y que esto deje de producir lo que produce ahora. Cuando se van completando los cupos, comienza la tarea de pesado y selección por tamaños. Ana, la bióloga, recoge algunos de los moluscos para su examen. El resto irán a la lonja para la subasta. Si hay excedentes, se devuelven a la ría. Sube la marea en Carril y el temporal arrecia. Seguimos en el municipio de Vilagarcía, ahora en el extremo opuesto a Vilasoan. Seguimos pegados a la ría. Aquí, desde hace más de 5 siglos, se marisquea en la baja mar de forma ordenada, sembrando moluscos en parcelas perfectamente delimitadas, visibles por las varas que se elevan sobre el agua. La almeja que aquí se cultiva ha ganado, con años de trabajo, el mayor prestigio. Las parcelas andan en torno a las algo más de las 1.300 parcelas y que están en manos de más de 650 familias que explotan esta actividad. Van pues desde los 50 a 100 metros, es un minifundio, hasta los más de 5.000. Son concesiones que, ya digo, tienen una historia que datan ya de más de 500 años, pero son concesiones administrativas. Aquí nos venimos de una riada de agua dulce y bueno, se murió casi toda la mercancía, la babosa sobre todo. No son días buenos para los parquistas de Carril. Las intensas lluvias y la riada del cercano río Umia son una amenaza para las almejas. El agua dulce de las lluvias reduce la salinidad de la ría, lo que afecta sobre todo a los moluscos que se crían en poca profundidad. La almeja babosa es la más sensible a esas alteraciones, la que más mortandad acusa. Ahora retiran las almejas muertas para volver a sembrar las parcelas. Subimos la mercancía, lavamos el terreno, quitamos la muerta, el vivo lo devolvemos al mar y nada más. Carril, como toda la ría de Arosa, también padece la mortandad del berberecho común a causa del parásito Martelia. Los investigadores están ya con el asunto. La enfermedad la detectamos por primera vez en febrero del 2012. Desde que se detectó hasta que se provocó una mortalidad masiva transcurrieron 2-3 meses. Prácticamente se da por seguro que la enfermedad llegó de fuera. Berberechos infectados que se utilizaron para repoblar o que entraron en alguna planta depuradora que vertió a la ría aguas con el parásito. Es un protozoo que entra en el berberecho y se establece en el epitelio digestivo, concretamente dentro de la glándula digestiva, que es donde el berberecho realiza la absorción de alimento. Entonces, este parásito lo que hace es multiplicarse y tapizar completamente todo el epitelio donde debería realizarse la absorción de alimento. Entonces, esta colonización del epitelio impide que el berberecho, aun cuando ingiera alimento, no puede absorberlo. Entonces, como no absorbe alimento, muere por inanición. El parásito no ataca a otros moluscos, solo al berberecho común, que era el más extendido en la ría. Tampoco es nocivo para el hombre. Si una persona consume un berberecho infectado, no tiene ninguna consecuencia para la persona que lo consume, en absoluto. La marteliosis afecta a 3 de las rías bajas de la costa atlántica: Arousa, que producía la más importante cantidad de berberechos, Pontevedra y Vigo. Las rías más al norte no están afectadas. En estas piletas puede estar la solución a la enfermedad. Los investigadores tratan de conseguir en laboratorio, in vitro, berberechos resistentes al parásito, con los que más adelante puedan repoblarse las rías que padecen la plaga de la martelia.
Son trabajos que se realizan en el Centro de Investigaciones Marinas, el CIMA. Prácticamente sobre la ría, en Corón, en Vilanova, se eleva la sede acristalada de este centro cuyos laboratorios tratan de responder a los problemas y retos del sector pesquero en sus distintas vertientes. Es un centro de investigación, por lo tanto, sus equipos trabajan en proyectos de investigación, pero la orientación siempre es a resolver problemas concretos de producción, de mortandades, de crecimiento de las especies con interés económico. El CIMA es un centro público dependiente de la Xunta de Galicia. Tiene otra sede en Ribadeo, Lugo, dedicada a cultivos marinos, fundamentalmente a la acuicultura de moluscos. En esta de Vilanova se centran en la investigación de procesos oceanográficos costeros, de recursos marinos con interés comercial. Investigan también patologías como la del berberecho o cómo mejorar la acuicultura de moluscos y peces. Actualmente desarrollan un trabajo sobre un asunto que preocupa a todo el sector pesquero gallego: los posibles efectos del cambio climático, del calentamiento global. Se nota que cada vez hay más presencia de especies de aguas más cálidas. Desde hace 3 años estamos haciendo un registro y un proyecto relacionado con la presencia y distribución de especies no habituales, especies exóticas, algunas de ellas invasoras, y otras que pueden llegar a tener problemas o a causar problemas a las especies autóctonas. Comienza la jornada para José Antonio y Capi cuando se intuyen las primeras luces de otro día en el puerto de Vilasoán. Hoy no parece que lloverá. Suena ya el motor del nuevo Escobar. Sueltas las amarras, José Antonio orienta el timón a una de las 4 bateas que explotan en distintos polígonos de la ría. Las bateas, propiedad de su suegro ya jubilado, sostienen la economía de su familia, la de su cuñado Capi y la de un marinero que suelen enrolar en las épocas de mayor trabajo. Aquí es donde empieza el proceso todo del mejillón. Ayer fuimos a la costa a buscar una poca cría para enrollar y esto de momento es el único proceso que aún se hace a mano, que para esto no hay máquina. Para enrollar la cría en la cuerda, ahora lo vais a ver, esto aún se hace manual. Esto con esta especie de venda, que es una red. Esto la hacen en las cordelerías. Pues es con lo que se enrolla la cría. Esto, al cabo de 2 días, está ella pegada ya a la cuerda y la red ya se va pudriendo. Desaparece, se deshace. La mejilla, la cría del mejillón, crece pegada a las rocas de la costa, donde rompe el mar. Su captura, mejor con mareas vivas, entraña cierto riesgo, similar al que asumen los percebeiros. La cría tienes un tiempo para meterla, que te da la Xunta, del mes de diciembre hasta el mes de mayo, es el tiempo que tienes para meter la mejilla del mejillón. Después el resto del año la tienen vedada y no puedes ir a ella. Para que ella críe, para que pegue el desove en las piedras. Desde que metes ahora la cría hasta que se vende 12-14 meses. Cargada la cuerda, Capi la fija a la batea. Cada cuerda tiene un máximo de 12 metros y no puede haber más de 500 cuerdas por batea. Las bateas más productivas son las que están más cerca de la salida de la ría, las más expuestas al mar abierto. También cuestan más que las que se sitúan en el interior. Una de estas para aquí te vale sobre unos 60.000 euros. Después para afuera que ya vas, las vigas son más gruesas, ya la batea es más fuerte, te puede llegar a 90.000 euros. Para la construcción de las mejilloneras, la madera que se utiliza es madera de eucalipto. Tiene una flexibilidad y un comportamiento en el agua salada que le permite durar muchos años y permite la flexibilidad necesaria para que el artefacto funcione bien. Se han hecho otros experimentos, pero no han dado resultado de momento. Tiene básicamente 2 partes. La parte de flotación, que está formada por 6 cilindros de hierro,
recubiertos de chap de fibra de poliéster y encima una estructura de madera. Lo útil de la batea es la estructura de madera, ¿no? Pero vamos, los flotadores es la parte que soporta pues hasta esas 100 toneladas que puede llegar a soportar de mejillón. La medida estándar es 27 metros por 20, 500 metros cuadrados útiles. Aunque bueno, se puede variar un poquito las medidas, 25 por 22, 24 por 23. La vida media suele ser 15 años, pero a los 15 años no necesita reponer toda la batea, sino simplemente la parte de la madera, porque los flotadores suelen durar muchísimo más. Antes de la llegada de las bateas, el marisqueo del mejillón en las rías se realizaba como el de otros moluscos, extrayéndolo en baja mar de zonas arenosas o rocosas. Así ha sido durante siglos. Hay evidencia de que ya los primeros celtas asentados en la costa gallega los consumían hace 2.800 años. Fue en 1945 cuando un aristócrata emprendedor, Alfonso Ozores Saavedra, fondeó en la ría, en la zona de Rial, cerca de Vilasoán, el primer prototipo de batea, similar a las que habían comenzado a probarse en la costa catalana. Los resultados fueron excelentes. El novedoso sistema de cultivo se extendió con rapidez. El pasto que para el mejillón ofrece la ría de Vigo hace posible el cultivo anual de este molusco en forma industrial, utilizando ingenios llamados batelas, donde se sigue toda una cadena de crecimiento. Este sistema permite eliminar las larvas que en la época de reproducción se adhieren al resto de los mejillones, lo que obliga a un constante cuidado y limpieza. Este cultivo, unido al del resto de las costas gallegas, alcanza una cifra de 20 millones de kilos, de los cuales 5 millones son de carne, destinada a las fábricas de conserva y consumo en fresco. El mejillón nacido en las rocas no llega nunca a alcanzar el gran desarrollo que aquí vemos y que hace entrar a esta industria en la categoría de la del resto de los productos marítimos. Hoy son más de 3.300 las bateas repartidas por las rías gallegas, la mayor parte de ellas, 2.300, en la ría de Arousa. El cultivo del mejillón genera en la comunidad 11.500 puestos de trabajo directos y 7.000 indirectos. Son muchas las familias que viven del negocio de las bateas. Cada año se producen entre 200 y 250.000 toneladas de mejillón, el 60% para el consumo fresco, el resto para conserva y congelado. Son cifras que sitúan a España a la cabeza de Europa en la producción del molusco. Solo China las supera. En los últimos años, la irrupción en el mercado del mejillón chileno, de menor calidad que el gallego, pero muy solicitado por las grandes conserveras, ha provocado un estancamiento de los precios que se mantienen en niveles de hace una década. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué estas rías son tan extraordinariamente productivas? Todo se debe a la riqueza de sus aguas. El truco están tres factores. Uno es el sol, otros son las corrientes y otros son los vientos. ¿Qué pasa en el mar? Que los nutrientes normalmente están en el fondo y la capa fótica, que la capa con luz, está en la superficie. Por suerte en las rías lo que se produce es, en época de verano, finales de primavera-verano, hay una componente de vientos del norte, que lo que hace es arrastra aguas superficiales y entran aguas profundas cargadas de nutrientes que suben por la columna de agua hacia la superficie. Entonces es como una fertilización natural de las aguas. En ese momento en el que hay mucha más iluminación, se produce un bloom de fitoplancton, o sea, muchísimas microalgas de las que se van a alimentar tanto nuestros mejillones como el resto de mariscos. En 1994 inició sus actividades el Consejo Regulador del Mejillón de Galicia, con los objetivos fundamentales de garantizar el origen y calidad del producto y que los beneficios de su explotación se queden y se distribuyan en la zona de producción. El Consejo agrupa a una buena parte del sector. En el Consejo Regulador tenemos aproximadamente 1.400 bateas de mejillón. Hay sobre 37 empresas que se dedican a transformación y elaboración de mejillón y sobre 40 marcas que están presentes en el mercado.
En 2007 el Consejo consiguió para los productos comercializados bajo su sello, Mejillón de Galicia, la calificación de denominación de origen protegida. Fue el primer producto del mar que logró ese reconocimiento por parte de la Unión Europea. Para garantizar la calidad de sus productos ante los consumidores, el Consejo dispone de una extensa red de controles en toda la cadena de producción y distribución. Aparte de hacer auditorías en las bateas para hacer seguimiento de lo que son la puesta de la mejilla, el encordado de la mejilla, etcétera, pues también en los puertos estamos aquí presentes y hacemos también auditorías en las empresas, tanto de transformación como de elaboración, que llevan el producto al mercado. Y después en el mercado hacemos una serie de, digamos, catas del seguimiento de estos productos a través de la trazabilidad que tenemos. Marta, empleada del Consejo Regulador, realiza un control en el puerto de Ailla de Arousa. Ha seleccionado al azar una bolsa de mejillones de uno de los barcos que están descargando. A pie de muelle los pesa. Cuantos menos entren en 1 kilo, serán de mejor clase. Tras el pesado se dispone a realizar otra operación de control, un control de rendimiento. Pone a cocer una cantidad determinada de mejillones y ya cocidos y sin concha, volverá a pesarlos para determinar la proporción de vianda, de carne, por mejillón. En la batea, José Antonio y Capi continúan con la faena. Ahora van a hacer un desdoble. Transcurridos 5 o 6 meses de fijación a la cuerda, cuando los mejillones están a medio crecimiento, necesitan más espacio para seguir creciendo. Entonces, se desenganchan de la cuerda inicial. Las crías de mejillón que se habían fijado a una cuerda se distribuirán ahora en otras 3 en las que ya con espacio suficiente seguirán creciendo. Tras la operación de desdoble, las cuerdas cargadas de mejillones vuelven a sumergirse hasta que los moluscos alcancen el tamaño de mercado. Los mejilloneros se organizan en agrupaciones al margen de las cofradías. Van extrayendo los mejillones según pedidos. Y cada día pues van sacando unos, hay que ir viviendo todos. Pues hoy sacas tú, mañana saca otro y según el pedido que te pidan, 400, 300, 500 bolsas, pues las haces y lo llevas a descargar al muelle. Prácticamente se está todo el año sacando la temporada que hay las mareas rojas y no se puede extraer el mejillón. Marea roja se llama porque estas microalgas que pueden provocar toxinas, pues tienen pigmentos. Si estas microalgas están en una concentración muy elevada en el agua del mar, pueden cambiar la coloración del agua. A rojo, pues no necesariamente rojas, pueden ser rojas, pardas, verdes, marrones. Junto al puerto de Vilasoan se alza el edificio del Instituto Tecnológico de Control del Medio Marino, Intecmar. Este centro, dependiente de la Xunta de Galicia, es un lugar clave. Aquí se garantiza la seguridad alimentaria de los moluscos puestos en el mercado. Aquí se pone coto a las temidas mareas rojas, la aparición de microalgas que pueden resultar tóxicas. Los bivalvos se alimentan por filtración, es decir, captan toda el agua circundante. Por lo tanto, cualquier potencial riesgo que pueda haber, los bivalvos lo van a acumular y van a ser un riesgo para el consumidor. En el Intecmar se realizan controles permanentes sobre la calidad del agua y de los moluscos mediante muestras recogidas en todas las zonas de la costa gallega, 1.500 kilómetros de litoral. Los análisis del agua determinan la cantidad y calidad del plancton. Técnicos del Instituto Español de Oceanografía colaboran en la recogida de muestras. Además, cada día personal del Intecmar se desplaza a bateas de distintas zonas de cultivo para tomar muestras de agua y de mejillones a diferentes profundidades. El mejillón es el mejor bioindicador. Es capaz de filtrar 8 litros de agua cada hora. En las rías donde no se cultiva o en zonas costeras, los análisis se realizan en mejillón de roca o sobre otros moluscos bivalvos como la almeja, el berberecho o la navaja. Lo que hace de Intecmar un centro de referencia mundial es su capacidad ejecutiva. En cuanto en sus laboratorios se detecta un factor de riesgo, ordenan el cierre de la zona. Yo diría que somos el único centro en el mundo que tenemos esa dualidad de, por un lado, somos laboratorio oficial,
pero por otro lado somos también autoridad competente. Es decir, somos competentes para abrir y cerrar las zonas de producción en función de los análisis. Las zonas están muy divididas para permitir, si las condiciones, si los resultados nos indican que no hay riesgo, que esas zonas se puedan trabajar, y en las zonas en las que sí está constatado el riesgo, esas zonas se prohíbe la extracción. Las llamadas mareas rojas generan el parón de las zonas afectadas, a veces durante meses, con el consiguiente perjuicio económico para los productores, pero no suponen la pérdida de la cosecha. Cuando las microalgas nocivas desaparecen, los moluscos tienen la capacidad de desintoxicarse, de eliminar las toxinas, y vuelven a ser aptos para el consumo. La legislación europea contempla 3 grandes tipos de toxinas. Las diarreicas producen intoxicaciones leves en general, problemas estomacales, náusea o vómito. Más peligrosas son las otras 2. Basta escuchar sus nombres: toxinas paralizantes y toxinas amnésicas. En casos extremos pueden llegar a causar la muerte. José Antonio y Capi sacan ahora una cuerda de mejillones para mercado, para consumo en fresco. Se trata de un pedido para exportar. Esta máquina es la que lo va a trabajar, la que lo va a fregar, lleva una manguera ahí con agua para que salga lavado. Ahora todo es mecánico, ya diría esa llave, cae el mejillón de la tolva, cae dentro de esta máquina y ahora va a empezar a salir aquí. Esta parrilla es una vibradora, ¿no es? Los mejillones ya limpios entran en la máquina pesadora. Hoy está programada para hacer bolsas de 11 kilos. Ahora ya, al llegar a los 11 kilos, espera, la máquina paró. Este año no se está dando mal. El incremento de la temperatura del agua ha afectado la producción de Francia e Italia, y los mercados europeos han reclamado aún más mejillón gallego. A ese mercado exterior van destinadas las bolsas que ahora preparan, al gusto de aquellos consumidores que prefieren el mejillón más pequeño. De este tamaño también va, que le llaman ahora la casito, que es de 50 piezas. Después lo hay de 30 piezas, lo hay de 20 piezas. Por kilo. Por kilo. Y según el tamaño, pues va en el precio también. Cuanto más grande, más precio tiene. Como estas bolsas son para exportación, vuelven a colgarse de la batea durante un par de semanas. Así, tras el trasiego del descordado, los mejillones volverán a reforzarse en las aguas de la ría y afrontarán mejor el transporte al país de destino. Las operaciones de embolsado se realizan solo cuando el mejillón se destina a consumo en fresco. Cuando va para conserveras, se vende a granel, se amontona en cubierta y en el puerto se carga en camiones camino de las depuradoras y las fábricas de conserva. La extraordinaria riqueza de pescados y mariscos del litoral gallego propició a finales del siglo XIX la instalación de numerosas fábricas de conservas a lo largo de la costa, fundamentalmente de la costa atlántica. Fue el primer sector industrial de la comunidad, impulsado en gran medida por emprendedores locales y por empresarios catalanes descendientes de los que décadas antes habían llegado a Galicia atraídos por el negocio de los salazones. Hoy las cerca de 70 empresas conserveras gallegas superan las 340.000 toneladas de producción anual, lo que supone el 85% de la producción española. Galicia es la segunda zona productora del planeta, solo Tailandia la supera. Muchas de esas firmas, como esta de Apobra, en el norte de la Ría de Arousa, pujan entre las más prestigiosas en calidad, algo que se mantiene desde aquellos tiempos en los que la conserva era algo más que un alimento duradero. La conserva tuvo que competir durante muchos años en el campo de la gastronomía, o sea, tenía que competir con otros alimentos, aunque ahora la conserva es más un producto de larga conservación y que se maneja por cómo funciona. Antes tenía que competir por cómo sabía. Cerca de 12.000 personas trabajan en el sector. El volumen de negocio se acerca a los 1.500 millones de euros anuales.
Y es que Galicia se explica en gran medida por su relación con el mar. 4 de cada 10 barcos de la flota pesquera española atracan en puertos gallegos. El sector aporta un 3% a la riqueza de la comunidad. No hay otra zona en Europa que supere ese dato. Directa o indirectamente, 120.000 familias viven de los recursos marinos. No es de extrañar que sea en Galicia donde funciona un proyecto puntero que aúna investigación e formación, el Campus do Mar, liderado por la Universidad de Vigo con la participación de las otras 2 universidades gallegas, Santiago y A Coruña, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Español de Oceanografía. Se trata de integrar todos los campos del conocimiento que tengan relación alguna con el mar. El objetivo es triple. Por una parte es generar investigación de la máxima calidad. En segundo lugar es proyectarnos internacionalmente y adquirir visibilidad de forma que podamos liderar la investigación y la docencia en el ámbito marino en los próximos años. Y en tercer lugar, sin duda, es generar los mejores profesionales en el ámbito marino para nuestra empresa y para nuestra sociedad. Hace 4 años, el campus puso en marcha un programa de doctorado en Ciencias, Tecnología y Gestión de los Recursos del Mar, un programa conjunto entre las 3 universidades gallegas y las 3 del norte de Portugal. En la actualidad tenemos 186 doctorandos, 186 estudiantes, que provienen además de 18 países diferentes, con lo cual hacen de este programa de doctorado un programa internacional también. En Aguiño, en el municipio de Ribeira, donde la ría se abre al Atlántico, está el CETGA, el Centro Tecnológico de Acuicultura. Galicia es también una potencia en la producción de peces en instalaciones terrestres, fuera del medio marino. En 2001, 11 empresas crearon el clúster de acuicultura de peces de la comunidad que gestiona este centro de investigación. El principal objetivo que tenemos es mejorar la competitividad a través de la investigación y de la innovación. Eso es el objetivo estatutario y el que perseguimos desde el comienzo, ya hace 14 años. En los comienzos se centraron en mejorar la producción del rodaballo. En 15 años de trabajo se ha multiplicado por 4. Tras el rodaballo iniciaron el desarrollo de otras especies, fundamentalmente el lenguado. Hoy, el 95% de los peces planos de acuicultura que se consumen en España proceden de Galicia. Ahora investigan en la cría de meros, una especie que podría adaptarse a la acuicultura. Es la alternativa al agotamiento de los bancos oceánicos, a años y años de sobreexplotación de los caladeros del planeta. Producción industrial de peces para consumos masivos. Al mediodía embarcamos en el Troni, un pequeño pesquero de bajura. Para entonces, Jobó, Miguel y Ramón llevan más de 10 horas faenando. Ahora están cerca de Ailla de Arousa. La jornada no se ha dado demasiado bien. Antaño había más pesca y más barcos. Y ahora, bueno, ahora andamos al bou de mano, se llama, este oficio se llama el bou de mano. Nosotros en Vilasoa le llamamos la rapeta. Es un oficio antiguo, andaban mis padres, mis abuelos. Antes éramos casi 40 barcos, ahora quedamos 3. Y los 3 prácticamente son de la casa, somos parientes todos. Bueno, ahora vais a ver la maniobra, está enganchando una boya, ahí tenemos un ancla fondeado, un rizón. Y ahora va a alargar el cabo para atrás. Vamos a alargar hacia popa, así. Cuidado, cuidado, Miguel, cuidado, abro los hoyos. Jobó es miembro de una estirpe de raigambre en Vilasoa, los Pelonio. Lleva más de 35 años de barco en barco. Es de esos a los que se les hace difícil vivir lejos del mar. Antes de enfilar a puerto, van a lanzar una última red en cerco. Vamos largando así todo el cabo hasta que salgan las 2 malletas. Y ahora vamos cogiendo, vamos a llegar a las boyas, que fueron las boyas del principio que arriamos, las que están sujetas al ancla, vamos, al rizón. E hicimos el círculo largando cabo, largamos la red y ahora volvimos con el cabo de popa de abajo. Y vamos al sitio otra vez. Y ahora yo lo doy. Es como si fuera un modo de arrastre, que antiguamente era artesanal, era un modo de arrastre artesanal y se tiraba a mano desde las playas.
Ahora, pues bueno, se avanzó un poquito en el mundo y tal, y bueno, pues se va tirando ya con los maquinillos, como veis ahí. Y ahora escogemos el pescado. La chiva, el choco. Rayas pequeñas, son animales pequeñitos, hay que devolverlos. Hay que tirarlos al mar. A otro calamar. Y una soya. Ahora estoy escogiendo el pibardo y lo que nos sirve lo devolvemos al mar todo. El problema de esto es que mucho del pescado, si no lo cogemos nosotros, lo comen las gaviotas. Al final no es una resiembra, es un queme. Pero bueno, esa es la naturaleza, ¿no? Como veis, es un monstruo que pesa unos pocos kilos. Por hoy terminó la pesca, se eleva el ancla y el troni pone proa a Bilasoan. De regreso se va limpiando el pesquero y seleccionando el pescado por especies y tamaños. En el muelle se descargan las capturas, pero la jornada aún no ha terminado. Ramón carga la pesca en su vehículo isotermo para llevarla a la lonja de Cambados. Ya en la lonja se registra cada lote, especie, peso, procedencia, todo queda señalado en un recibo. Tras dejar la pesca preparada para la subasta, Ramón puede irse a casa. En su ordenador, la web de la lonja le informará del precio alcanzado por sus lotes. La cantidad se ingresará automáticamente en su cuenta bancaria. Comienza la subasta. En la lonja de Cambados ya no se gritan los precios de forma descendente como antes se hacía. También aquí ha llegado la electrónica. El precio de partida aparece en los paneles luminosos. Comienza a descender hasta que un comprador pulsa su mando a distancia, al precio que considere. Podrá elegir los lotes y cantidad que desee. Así, los primeros que detienen la puja pagan más, pero pueden llevarse los pescados de más calidad. En cualquier caso, será siempre un precio sensiblemente inferior al que lucirán en los mostradores de las pescaderías. Cada cual asume sus riesgos. El minorista, el de quedarse sin vender toda la mercancía adquirida en la lonja. Raya de la ría, soya de la ría, la pescadilla, el jurelito y la faneca. Es mucho mejor que el que viene del Gran Sol y de altura. Todo lo de aquí es mucho mejor, también lleva mejor precio. Es otra calidad. La ría de Arosa, la más grande de España y la más hermosa. Ay, carajo. Señor. ¡Hala, y Mari Carmen! ¡Hala! ¡Escachito! 6 kiliños. Buen rape de marín. Buen rape negro de marín. Ya es para... Por eso, a precio de hoy, a 14 euros. Sí, ya bajó. En Navidad estuvo a 25. Desde hace unos años, la marca Pesca de Rías distingue la calidad de los pescados y mariscos de la flota artesanal de las rías gallegas. Cuanto más sol tengamos en enero o diciembre, antes vendrán las algas. Si no hay sol, vienen más tarde. Víctor y Daniel pescan a buceo, navajas y longueirones en la zona de Ailla, en el centro de la ría. Con la primavera, cuando llega la época de desove de los bivalvos, cesan las capturas. Se dedican entonces durante un par de meses a recolectar algas. Este, por ejemplo, que es el kombu. Luego tenemos este, que es el wakamen. Cogemos otra especie más, la lechuga de mar y la correa. Nosotros en la cofradía tenemos un plan de explotación donde nos indican los días que podemos recoger las algas
las zonas de trabajo y toda la forma que tenemos que hacerla para que el recurso sea sostenible. Nuestra zona no es una zona excesivamente rica en cuanto a navaja, longueirón, entonces para dedicarnos exclusivamente a la navaja durante los 10-11 meses que nos concede la Consellería sería muy difícil. Entonces todos estos productos nuevos que estamos explotando pues son un recurso ideal para complementar el tema de la navaja y el longueirón. Hace como 3 o 5 años que empezamos con esto. Los primeros años fueron un poco duros, ahora este año pasado ya te digo que estamos yendo muy bien, a ver si finalmente puede depender más gente de lo que es este recurso, que vemos que es puede ser rentable para las familias, paso a paso. El año pasado hemos certificado el agua como ecológica, certificado como alga ecológica, y además la hemos certificado con la marca de pesca de rías. Son ya 16 embarcaciones de la cofradía de Ailla las que cuentan con permiso de la Xunta para recolectar algas, como complemento a faenas de marisqueo. Manuel Loureiro es un personaje. Tras un prolongado periplo laboral que le llevó por Suiza, Navarra y Euskadi, regresó a Ribeira, el lugar donde nació, en la orilla norte de la ría. En el 93 se hizo con la fábrica de conservas que su bisabuelo, Tomás Martínez Vilar, había fundado en 1880 para producir salazones. Es posiblemente la conservera más antigua de España y una de las más peculiares. Fue la primera que comercializó algas para consumo. Su pasión por la verdura de mar le viene de sus tiempos de estudiante de químicas. Un alga fue objeto de su tesis, pero fueron razones más pragmáticas las que le llevaron a plantearse el negocio. Con las características de esta fábrica y con la tecnología que yo tenía aquí montada, pues no podía competir con los grandes y tenía que hacer algo diferente que lo que hacen las grandes empresas de la conserva, ¿no? Y una de ellas pues eran las algas. Entonces lo que hice pues fue probar toda una serie de algas que tenemos aquí en esta costa y elegir las algas que más me convenían pues para comercializarlas. Enlatan una combinación de 2 algas que ellos mismos comenzaron a recolectar, limpias y cocidas, listas para consumir. Una de ellas es muy carnosa, la himantalea, y tiene poco sabor a alga, y la otra tiene muchísimo sabor a alga y es muy poco carnosa. Entonces el conjunto ese, el 50-50, pues le iba muy bien. Fue muy difícil el conseguir que la gente de los restaurantes pues nos comprara algas, ¿no? Pero claro, nosotros le decimos, oiga, mire usted, que esta latita de algas le vale a usted pues 80 pesetas de aquella, ¿eh? Y usted bate 2 huevos, se los pone allí con un revuelto y puede cobrar hasta 400 y tanto. Y el hombre pues ya cogía, ya entraba, y así fuimos entrando uno a uno, ¿eh? O sea, muy difícil, muy difícil. No solo ha sido pionero en la comercialización de algas, en su pequeña fábrica se producen otras singulares conservas artesanas, ortigas de tierra, castañas asadas, estullón ahumado. Está ya jubilado, pero gusta de acudir a su viejo despacho, donde se amontonan documentos y libros de contabilidad de los tiempos en los que esta fábrica era la mayor productora de congrio seco de toda España. Aquí está, congrio. Pagado, facturación, congrio del mes de julio a Amado Rodríguez. Ahí, rodeado de microscopios, antiguas máquinas de escribir y otros cachivaches que se empeña en reparar, dejamos al hombre que introdujo las algas en las cocinas de este país. Un personaje. Otras empresas se han incorporado al camino que abrió Manuel Loureiro. Hace 20 años, Algamar fue la primera que se dedicó en exclusiva a las algas. Fermín y Clemente Fernández, 2 hermanos que ya utilizaban algas como fertilizante agrícola, decidieron comercializarlas para consumo, a la vista de sus cualidades. Las algas es un alimento muy saludable. No del todo conocido las virtudes que tienen las algas, pero las algas tienen muchísima fibra y sobre todo muchísimas sales minerales. Si tenemos como referencia que una lenteja, las lentejas tienen muchísimo hierro, pues hay algas que tienen entre 7 y 8 veces más hierro que las lentejas. Igual podemos hablar con el calcio. Los lácteos es un referente de calcio, pero hay algas que llegan a tener hasta 10 veces el calcio que puede tener un lácteo. Ellos mismos recolectan parte de sus algas, otra parte la adquieren a las cofradías.
Trabajan con 6 especies, las más conocidas comercialmente. Las limpian, las deshidratan en grandes hornos a 45 grados durante 40 o 50 horas, las cortan y las envasan. Los inicios fueron una travesía del desierto, porque las algas se conocían en unos círculos muy pequeños, sobre todo círculos universitarios o círculos de investigación. Ahora mismo, afortunadamente, ya no es así. Cada vez el público en general conoce más las algas, conoce sus virtudes, sus características, y realmente estaremos teniendo muy buena aceptación, sobre todo en los ambientes de consumo ecológico, de consumo bio, en cocineros también de vanguardia. Fundamentalmente serían esos 2 pilares donde más se consumen las algas. En Carril, pegado a la ría, está el restaurante Lose Mareiro, uno de los que han incorporado a su oferta culinaria las algas. De hecho, crecen a solo unos metros al alcance de sus manos. Y acabaríamos con el jugo de la ortiguilla. Sazonar con un poquito de lima y un chorrito de aceite de oliva. Brett, el jefe de cocina, termina un plato que imita a las anémonas marinas. Ahí tendríamos el Utiliza navaja, algas, hierbas del litoral y jugo de ortiguilla. Que sería lo más parecido a una anémona. Lo siguiente que prepara es lo más parecido a un bocado de mar. Un invento curioso, que es como un merengue, pero que lo hacemos con agua de mar. Le añadimos un producto que se llama metilcelulosa, lo montamos y lo deshidratamos 48 horas en una deshidratadora y queda como una nube crujiente, solo de agua de mar simplemente. Ahí cogemos el platito, una servilleta, colocaríamos la nube encima, el wakame, una cedera de playa, las florecitas de poseamiento y acabaríamos con la mayonesa de erizo. Y tendríamos la nube de mar. Cuenta la leyenda que tras crear el mundo, Dios descansó apoyando una mano en el noroeste de la península. Las rías serían el rastro de sus dedos. Tal vez no sean divinas, pero son perfectas, mucho más que un espléndido paisaje. Un tesoro explotado durante siglos que da trabajo a miles de personas empeñadas con ahínco en sostener su futuro. Sí, creo que hay futuro. El futuro, sobre todo, pasa por cuidar estas aguas, el entorno. No concebimos nuestra vida ni nuestro oficio sin nuestra ría. Es algo que tenemos que proteger por encima de nuestras vidas. Hombre, para nosotros lo es todo, es nuestro medio de vida, ¿no? Para mí esto es el paraíso. Es el paraíso.